La mayoría de las personas cree que primero tiene que saber quiénes son y recién ahí empezar a grabarse o mostrarse. Como si tuviésemos que entender primero y tener en claro todo, como por ejemplo la identidad, el mensaje, el tono, el nicho y tú quién soy yo en el mundo y recién ahí prender la cámara. Pero ¿sabes qué? Casi siempre funciona al revés. Primero te mostrás y recién ahí empezás a entender quién sos realmente. Si vos estás del otro lado intentando construir algo, este video claramente es para vos. Bienvenidos a Crear, un espacio donde lo que crees, lo creas. Mi nombre es Elías Alexander y estoy acá para acompañarte en este maravilloso mundo digital donde la inspiración siempre es vital. Y yo no puedo creer, chicos, que ya haya pasado una semana desde que cumplí años. Gracias a todos los que me estuvieron saludando por Instagram, que me estuvieron mandando mensajes re lindos. La verdad es que la pasé hermoso. Lo festejé acá en este living, que bueno, como pueden ver, cambié de spot con respecto a los otros videos, porque quería ver cómo se veían los videos acá y creo que se ven lindos, ¿no? Después quiero que me dejen acá en los comentarios qué es lo que opinan, si les gusta más este o el anterior. Porque bueno, a veces uno se encariña con los lugares y quería salir un poquito de esa zona de confort. Así que bueno, contándole esto del cumpleaños, saben que acá entraron casi 20 personas. Yo no puedo creer todavía la cantidad de personas que éramos. Corrimos todos los muebles, pusimos la mesa justo ahí donde está la ventana esa y decoramos todo re lindo. Les voy a dejar unas fotos de cómo quedó. Y de paso, hablando de fotos, quiero hacer un parate y agradecerle a mi amiga Ocaso, que fue la fotógrafa de la fiesta, que lo dio todo. Siempre ella tan profesional. Me sorprendió porque yo no sabía que iba a sacar las fotos y quedaron hermosas. Así que bueno, aprovecho este video para mandarle un beso grande a mi amiga. Y bueno, me pasó que bueno, entre medio de esto, de las fotos y soplando la torta, nada, hacía un paneo y miraba a toda la gente que me acompañaba, miraba el departamento, miraba cómo está todo hoy, tan lindo, tan cuidado, tan hermoso y lo distinto que me siento yo al año pasado. Y ahí me vino un pensamiento muy fuerte, que es esto que les estoy diciendo, que es qué diferente que soy hace un año. Y no es porque yo haya decidido decir, bueno, voy a ser otra persona. Le atribuyo mucha responsabilidad y muchos de mis cambios de vida a la decisión que tomé el último año, que es el empezar a mostrarme más, hablar en público y más que todo con el tema de mi profesión. Como saben, yo soy creador de contenido ya hace más de 10 años, pero estos últimos años fue donde yo me empecé a mostrar más desde este lado profesional, contando cómo hago mis estrategias creativas, cómo trabajo con mis clientes, cómo trabajo con las redes. Empecé a opinar más en público, me equivoqué muchas veces en público, hablando de cosas que quizás hoy en día no resuenan tanto conmigo. Y hablando de eso también es como que yo cambié de opinión muchísimas veces. Y bueno, si a vos te pasa eso, quiero que sepas que no está mal. O sea, no está mal cambiar de opinión porque eso es lo que realmente te transforma a vos y eso es todo lo que tiene que ver con vos. Porque eso significa que probablemente probaste muchísimo, te equivocaste y también hoy en día capaz que vos te sentís en ese momento raro, ese momento donde vos querés empezar a vivir de las redes sociales o querés empezar a trabajar como creador de UGC o seguramente tenés algún emprendimiento de que querés que deje de hacer ese algo que haces y se vuelva algo mucho más importante, que empiece a tener identidad, o seguramente ya empezaste y estás en esa etapa donde querés grabar un reel y esperás a grabar cuando todos se duermen, lo editas, lo mirás mil veces y la verdad que no te convence, o inclusamente conozco muchísima gente que se hacen una lista de mejores amigos o lo suben a una cuenta privada como para empezar a perder ese miedo a mostrarse. Pero nada, quiero que sepas que ese proceso lo vivimos todo. Y seguramente te pasa, porque lo veo muchísimo y más que todo lo veo en mí, es que muchísimas veces cuando grabamos de esa forma, no es porque no tenemos algo interesante para decir, sino es porque sentimos que cada vez que hablamos nos estamos definiendo. Y eso realmente pesa muchísimo. Porque nada, nosotros mientras hablamos en privado podemos hacer 1000 versiones en un día, podemos cambiar de ideas, podemos probar cosas nuevas, podemos decir, hoy
quiero hablar de esto, quizás mañana quiero hablar de otra cosa y si no te gusta, lo borras. Pero ya cuando lo empezamos a decir en público, empezamos a construir una imagen nuestra y nuestro cerebro lo sabe. Porque no hace falta que tengamos 10.000 seguidores, como siempre lo digo, sino con que alcanza con que 30 personas, con que nuestros amigos, nuestra familia o ese cliente que nos sigue en silencio y nunca nos comenta nada, cuando ese conocido que tenemos en alguna juntada te dice, che, vi que subiste un video y seguramente vos sonreíste, pero por dentro vieron que pasa algo que como que se te mueve todo y vos decís, le habrá gustado, no le habrá gustado, me habré equivocado o qué habrá pasado en su cabeza. Y nada, y ahí empezamos a entender cosas que son re fuertes para nosotros. Es que ya cuando empezamos a hablar, no solo somos nosotros mismos, sino que también es la gente de cómo interpretó ese mensaje. Y eso realmente no es algo malo, pero sí es algo potente. Porque estudiando todo este tema para hacer este video, me topé con un concepto en la psicología social que habla del yo espejo. La idea de la que nosotros empezamos a tener al construir nuestra propia identidad imaginando cómo nos ven los demás. Y lo más fuerte de todo esto es que no hace falta que te estén mirando de verdad, sino que solamente alcanza con que se imaginen esa mirada. Porque el cerebro no distingue tanto entre lo que nosotros observamos realmente y entre la observación posible. Entonces, de esa forma, ahí es donde empezamos nosotros a editarnos, no porque seamos falsos y no nos queramos mostrar tal como somos, sino porque entramos en ese modo de persona pública y ese modo público solidifica. Lo que repetís se vuelve identidad. Si hoy hablas como el que sabe, mañana quizás te va a costar mostrar que realmente estás en ese proceso de estar aprendiendo. O por ejemplo, si hoy sos esa persona que es la que inspira, mañana te va a dar un poquito de culpa mostrar fragilidad. Y si hoy sos el que da consejo, mañana te va a incomodar decir, esto realmente no lo sé. Y eso empieza realmente con 10, 20, 30, 50 seguidores. Y esto no se trata de fama, se trata de definición. Y esto es algo incómodo de hablar e incluso casi nadie te lo dice cuando nosotros hablamos de marca personal. Posicionarte es renunciar a versiones tuyas. Cada vez que decís esto soy, también estás diciendo esto no soy. Y eso duele un poco para nosotros, porque seguramente hay partes tuyas que todavía no querés soltar. Y la verdad es que el mundo digital nos empuja cada vez más rápido a elegir rápido. Nos empuja a repetir, nos empuja a encajar, nos empuja a sostener coherencia como si fuéramos unas estatuas o como si no fuéramos humanos realmente. Y si no sos consciente, un día te despertás sintiendo que tu propio discurso a vos te empieza a apretar, que empezás hablando de algo y ahora no podés salir de ahí. Y ojo, no es que estás agotado, no estás frustrado, sino que lo que te pasa es que estás confundido. A mí me pasa, por ejemplo, que a lo largo de estos 10 años que yo creo contenido, me pasó que a mí me gusta hacer un montón de cosas. Me gusta, bueno, mostrar este lado profesional que tengo yo, pero también me gusta hacer unboxings, también me gusta opinar, no sé si empieza Gran Hermano y decir, uy, me encantaría opinar sobre tal participante o sobre tal jugada. O por ejemplo también de cocina, me gustaría, no sé, por ejemplo, armar recetas, me gustaría mostrar cómo decoro mi departamento y ahí empezás a ver que se empieza a abrir un abanico de posibilidades donde vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver que yo hable de cómo crear una estrategia digital y después te muestre cómo cocinar un sushi? No tiene nada que ver. Pero bueno, esa confusión viene desde el lado que siempre nos dicen, vos tenés que encajar en un nicho y no salir de ahí. Y realmente eso no es así. Eso no funciona así porque nosotros como seres humanos tenemos la capacidad suficiente como para encontrar una forma creativa de poder mostrar todo lo que nos gusta y que ese mensaje realmente tenga coherencia. Vuelvo a poner este ejemplo, yo no lo hice, pero me imagino. Si vos sos una persona que le gusta la cocina, perfectamente podés encajar el tema de
creación de contenido en redes sociales, si sos community manager o si sos diseñador, quizás a través de tu trabajo como diseñador gráfico puedes empezar a crear recetarios y que la gente pueda ver que tanto vos sabes cocinar como que también puedes saber diseñar. Y eso es increíble porque esa es la gran posibilidad que nos da nuestra mente y nuestra cabeza, que es la creatividad de decir, ¿cómo me puedo destacar de los demás? Así que como te decía, la confusión realmente no viene del algoritmo, sino que viene de construir una identidad en pública sin entender ese proceso que nosotros estamos viviendo. Cuando nosotros empezamos a crear contenido, no solamente estamos subiendo video, sino que estamos entrando en versiones nuestras. Y entrar implica que tenemos que repetir este proceso del que te contaba, y repetir se fortalece. Lo que no repetís se debilita. ¿Y qué tiene que ver esto, esta pequeña frase que te acabo de decir? Tiene que ver con la constancia. Tiene que ver con la constancia de que las personas empiecen a verte a vos crear contenido y que cuando les salga un video tuyo saben de qué ya vas a hablar. Por eso te decía que es re importante encontrar esta fusión de todo lo que te gusta hacer para poder encontrar tu identidad propia. Si vos como creador de contenido repetís seguridad, tu identidad pública se vuelve firme. Si vos como creador de contenido repetís duda, se vuelve algo frágil. Y si repetís ironía, la verdad que es como que estás creando un personaje o una máscara. Yo no te estoy diciendo que ninguno de estos esté bien o mal, sino que lo que trato de decir con este mensaje es que todo esto es mecánico. Porque a veces el cansancio creativo no viene solo del contenido, sino que viene de sostener una idea pública sin entender qué es lo que realmente está pasando. Y si este tipo de video, de conversaciones, te ordena la cabeza, quiero que por favor te suscribas, porque eso va a ser re importante para que podamos crear una comunidad todos juntos, porque como te dije en uno de los primeros videos, acá no solamente vamos a hablar de cómo crecer en redes sociales subiendo 3 posteos y cómo subir historias y todo eso, sino que acá vamos a hablar más de quién te estás convirtiendo mientras intentás crecer. Y también hablamos de eso que sentís en algún momento, que es de poder tener esa necesidad de ordenar tu identidad y tu estrategia. Bueno, y también quiero que sepan que las personas que están mirando este video pueden trabajar conmigo, no para que te pueda inventar una versión tuya, sino para que puedas habilitar tu propia versión con claridad. Porque el problema no es que no sepas qué contenido hacer, como te decía recién, sino que el problema es que todavía no entendiste qué es lo que realmente tenés que mostrar de vos. Yo te puedo ayudar a encontrar esta fusión creativa para que puedas destacar en redes sociales y puedas empezar a convertirte en alguien nuevo. Y realmente cuando, como les dije al principio del video, cuando ustedes encuentran esta identidad, cambia todo. Y no solamente cambia que tenés más likes, más comentarios, sino que cambia tu vida, cambia tu economía, cambia tu forma de pensar. Porque realmente hoy en día creo que no estamos siendo como, a ver cómo decir esta palabra. Creo que no estamos siendo como capaces de entender la facilidad de crecimiento que tenemos hoy en día todos como humanos. Hoy creo que nos encontramos en una sociedad donde todos tenemos como la misma posibilidad de exposición gracias a las redes sociales, ya que como por ejemplo en otros videos yo les había contado que antes vos, no sé, para mostrar tu trabajo o para que alguien te contrate y te conozca, tenías que pasar por un medio tradicional como la televisión, como la radio, y hoy en día todos tenemos la posibilidad de poder abrir un canal propio nuestro, como si fuese un canal de televisión. Incluso no hace falta que sea con YouTube, lo podemos hacer incluso con Instagram, con Twitter, con TikTok. Y esto, como les dije al principio, no quiere decir que vos al empezar a ser creador de contenido vas a llegar a tener millones de seguidores, sino con que tengas 500, 1000 seguidores, ya tu voz empieza a tener un peso. Cuando empezás a tener esta pequeña comunidad, empiezas a sentir que lo que decís ya no es solo lo que pensás, sino que es lo que te representa. Y ahí cambia todo el juego. Como decíamos al principio, mientras vos te grababas, subías, borrabas, te reías y hacías todo eso, ahí tu voz todavía no tenía un peso. Pero ahora sí, porque tenés una pequeña comunidad. Cuando empezás a repetir desde un lugar, cuando ya tenés tu tono, cuando la gente empieza a decir, ah, vos sos el que habla de... Ahí todo empieza a tener sentido. Y nadie te lo dice,
pero realmente se siente. Y ahí ya empieza a ser algo distinto. Y también pasa esto que como tanto de la parte positiva está la parte negativa, que es lo que nadie te dice, que es que también sentís que no podés moverte demasiado, que si hoy hablas distinto, descolocás, que si opinas distinto o algo nuevo aparece como que si te estuvieras contradiciendo y que nadie te pidió eso, solamente vos estás opinando, es tu propia identidad pública empezando a tomar forma. Y cuando algo empieza a tomar forma, cuesta romperlo. Y te voy a dar un ejemplo claro y muy grande, que es una persona que se estuvo hablando muchísimo últimamente, que es por ejemplo Bad Bunny. Bad Bunny es una persona que empieza a romper ciertos códigos dentro de la masculinidad, dentro del género urbano. Bad Bunny se convirtió en el primer latino en ser portada de la revista de moda Harper's Bazaar y aprovechó la ocasión para dar su opinión sobre la moda de género fluido. El rapero y cantante puertorriqueño aparece con un vestido de Louis Vuitton, pero no es la primera vez que rompe los estereotipos de la moda. Bad Bunny ha explorado las normas de género femeninas y masculinas desde la alfombra de la Met Gala hasta el escenario de The Tonight Show. Y no está haciendo algo solo por estética. No es, ay, bueno, solamente me pinto las uñas o me visto de mujer para un video, sino lo que está haciendo está tocando una estructura. Ese género, más que todo el urbano, tiene como un molde muy claro. Tiene ese molde de cómo se viste realmente un hombre, cómo se para un hombre, cómo canta un hombre, cómo se muestra un hombre en público. Cuando él aparece distinto, no es por un capricho, porque dice, bueno, yo no tengo masculinidad frágil, sino lo que hizo Bad Bunny es tener una identidad pública de expansión. Pero lo interesante acá no es solo lo que él hace, sino lo que el público tolera que él haga. Porque lo pongamos desde otro lado. Dentro de esa misma industria, una mujer desafina, no baila perfecto o no cumple con las expectativas estéticas, la destruyen, la analizan de arriba abajo y todo eso en cambio cuando un hombre sostiene presencia, mensaje y energía, muchas veces la imperfección técnica se perdona. Y eso no es casual, es una estructura cultural. Y vos también estás metido en esa estructura cultural, porque por ejemplo si sos mujer y estás construyendo tu marca, probablemente sentís que no podés improvisar tanto, que si hablas tiene que estar todo impecable, que si apareces tiene que estar todo prolijo y que si opinás tiene que ser desde una opinión sólida. Y por ejemplo, si sos hombre, probablemente sentiste que no te podés mostrar con demasiadas dudas, que no podés aparecer inseguro, que no podés quebrarte demasiado en cámara y cada uno realmente carga con algo distinto. Y cuando empezás a mostrarte, no solamente aparece tu identidad, sino que aparecen los mandatos. Por eso muchas veces no es miedo a prender la cámara, sino que es el miedo a no cumplir una expectativa que ni siquiera nosotros pudimos elegir. Y ahí entra algo que me gustaría que lo puedas entender bien, es que tu yo virtual empieza a crecer. La versión tuya que vive en redes sociales, la que tiene coherencia, la que tiene discurso, la que tiene estético, al principio realmente te ordena y te ayuda y decís, ah bueno, esto soy yo acá en internet. Pero después esa propia versión empieza a exigirte, empieza a decirte cosas como, esto no va con tu perfil, esto no encaja, eso no podés mostrar. Y ahí es donde muchos se frenan. No porque no tengan ideas, sino porque sienten que no pueden romper esa versión que ya vienen construyendo. Y eso realmente es algo pesado porque cuando empezás a sentir que estás atrapado en tu propia narrativa y capaz nadie te está exigiendo nada, capaz que sos solamente vos intentando sostener una versión demasiado rígida, y pasa esto porque confundiste coherencia con repetición. Y no son lo mismo. Coherencia no es repetir siempre lo mismo. Coherencia es tener dirección, es poder moverte sin perderte. Imagínate que dentro de un año volvés a ver este video y ya no pensás igual, ya no hablas igual y hasta te da un poco de cringe lo que dijiste. Y a mí me pasa muchísimo. A mí me recuesta ver incluso videos que subí la semana pasada o el mes pasado, pero no sé por qué, pero me da un poquito de cringe escucharme. Y acá quiero que me responda vos. Eso que me pasa a mí o eso que quizás te pasa a vos o a alguien que conoces, para vos, ¿es fracaso o es crecimiento? Porque el problema en redes sociales es que sentimos que tenemos que ser la versión final desde el principio. O como si no estuviera permitido arrancar siendo la mejor versión de vos. Y la verdad es que no funciona así.
Primero te mostrás y después te entendés. Primero hablás, después te escuchás. Primero probás y después decidís qué querés sostener. Y para ir cerrando el video, quiero que te quedes con esto. Porque no estamos hablando de crecer solamente de seguidores, sino que acá en este canal estamos hablando de cómo crecer como persona mientras nos están mirando. Y eso para mí es de otro nivel. Así que si te gustó este video, obviamente dale like y compartilo con la persona que sientas que le puede llegar a servir, como te digo siempre. Y nada, gracias por ver este video hasta el final. Y nos vemos en el próximo video donde vamos a hablar sobre un tema que para mí es re importante, que es en qué momento descansar empezó a sentirse peligroso. Ese tema que nos pasa muchísimo a nosotros de que si dejamos de subir contenido o si nos tomamos un descanso, desaparecemos. Y lo analicé muy, pero muy finamente y me gustaría que juntos podamos debatir sobre este tema. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Besos!